¿Qué tal? Buenas noches, muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una célula más, una reunión más. Es un grato privilegio poder acompañarles en este día precioso que Papá Dios nos ha regalado. Estamos compartiendo con ustedes hoy lo que es la célula. Como ya todos me conocen, mi nombre es Marvin Mayorga. Pertenecemos a la Primera Iglesia de Dios acá en Providence. Estamos trabajando en el liderazgo y ahí estamos haciendo lo que Papá Dios quiere que hagamos. Quiero saludarle en esta preciosa hora y decirle que puede compartir el video, no hay problema. Comparta el video con alguien, mándeselo a alguien porque Dios tiene una palabra para su vida. Y yo sé que Dios va a hablar a nuestras vidas el día de hoy. Y si quiere ver los anteriores videos también los puede encontrar en YouTube, ahí buscando Marvin de Mayorga, ahí los va a encontrar y puede escucharlos, compartirlos también si gusta. Hoy quiero seguir con esta serie que hemos estado compartiendo acerca de la importancia de conocer a Jesús, especialmente en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis. Es muy importante que nosotros nos acerquemos a ese Dios poderoso, pero para acercarnos a ese Dios poderoso tenemos que conocerlo. Tenemos que saber quién es y hoy con la ayuda de Dios estaremos continuando con esta serie bonita acerca de quién es Jesús. Mi intención no es hablarle a sus emociones porque no vivimos por emociones, sino que mi intención es hablarle a su ser interior, a su conducta, como dicen, a su interior, a su conciencia, porque mi deseo es que usted aprenda. El problema es que cuando actuamos por emoción, nosotros podemos hacer cosas que quizás nunca hemos hecho, pero no nos van a ayudar como fundamentarnos en el aprendizaje, en hacernos personas que conocemos a Dios y entendemos cuál es el propósito por el cual nacimos y para qué nacimos. Mi deseo es que aprendamos juntos hoy a través de la palabra y estaremos hablando acerca de conocer a este Jesús que tanto se habla. Y es muy importante, porque nosotros queremos, o mi deseo mejor dicho, es que usted sea una persona que se prepare para los tiempos difíciles, que usted esté preparado para los tiempos de dificultad, que usted sea una persona que conozca a Dios y en los tiempos difíciles usted sabe a dónde ir y a dónde recurrir. Y ese es mi deseo en estas enseñanzas que he estado trayendo. Por lo consiguiente, vuelvo y repito, no quiero emocionar, no quiero hablarle a sus sentimientos, sino hablarle a su conciencia, para que usted aprenda o aprendamos juntos y en cualquier momento de dificultad nosotros vamos a ser personas de bien. Amén. Continúo. En el anterior video hablamos acerca de cómo era Jesús en su juventud, cómo encontrar a Jesús en su juventud. Estuvimos hablando de Lucas capítulo 2, verso 52, que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Estuvimos hablando también en Lucas capítulo 2, verso 46, cuando se le pierde, según ellos, los papás de Jesús terrenalmente, a María y a José. Para ellos se les había perdido, pero él no estaba perdido. Él estaba en el templo dándole una cátedra a los doctores de la ley de aquel tiempo. Por lo consiguiente, Jesús nunca se ha perdido. A veces aquí vemos la humanidad de los padres terrenales de Jesús, que se les extravió el muchacho. Y allí donde vemos que ellos no eran como algunas personas lo pintan, ¿no? Ellos eran seres humanos como nosotros, comunes y corrientes. Y en cualquier momento de la vida nosotros también se nos han extraviado los muchachos y nos ponemos preocupados como ellos. Ahí vemos que ellos eran personas como nosotros. Continuamos. Hoy vamos a conocer acerca de cómo reacciona Jesús, pero nosotros tenemos que, primeramente, antes de pasar a ver cómo reacciona Jesús en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, vamos a entender cómo Jesús es anunciado. Ya en el anterior el primer video que hablamos acerca de Jesús, vimos cómo lo encontramos en toda la Biblia. Cómo se encuentra Jesús en el Antiguo Testamento. Por eso les recomiendo vea los anteriores videos para que pueda llevar un seguimiento y de esa forma pues usted va aprendiendo junto conmigo o vamos aprendiendo juntos acerca de este estudio de conocer a Jesús. Mire, en todos los libros de la Biblia aparece Jesús, pero uno de los profetas que habla más de Jesús es el profeta Isaías.
y todos sabemos es eso. Bueno, lo que hemos estudiado la Biblia, sabemos que uno de los profetas que más habla de Jesús es Isaías. Y yo quiero tomar un versículo de todos los que él habla, y está en el capítulo 9, verso 6. Y usted dirá, pero esto es de Navidad. No, no tiene nada que ver con Navidad. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Número 1, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y de todos estos nombres que se le da a Jesús, yo voy a tomar simplemente el consejero, admirable y consejero. Porque estos dos términos son muy importantes, porque yo quiero llevarlos en futuros programas a ver a ese Jesús en pleno desarrollo, en plena acción. Por eso que el profeta anuncia 700 y algo de años antes que sucediera. En Lucas capítulo 2, verso 8, se cumple lo anunciado por el profeta Isaías. En Lucas 2, del verso 8 al 11 dice, habían pastores, y aquí es donde se cumple la promesa de la que Isaías anunció antes de todo esto. Recuerde que Jesús nace en un tiempo de silencio en el pueblo de Israel. No habían profetas, la palabra de Dios escaseaba, y de repente nace el Mesías. Y dice, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños, o sea, los pastores que cuidaban las ovejitas. Verso 9, y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. No era para fácil, no era para menos. Verso 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Oiga, para todo el pueblo, no solamente para ellos, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. 700 años antes, Isaías profetiza que el niño iba a nacer, y allí da los nombres o los sobrenombres que se le da a Jesús, porque eso es lo que él viene a desarrollar. Aquí vemos ya la promesa cumplida. Por eso que conocer a Jesús hay que ir desde el principio, y por eso voy detenidamente, no tengo prisa, tenemos suficiente tiempo para desarrollar estos estudios. Lo que no quiero es ir corriendo, y lo importante es que aprendamos juntos acerca de este conocer a Jesús. Mire, dice la historia bíblica que de pronto un ángel de Dios se les apareció, y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Y eso pues a cualquiera asusta. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo, tranquilos, no tengan miedo, les traigo buenas noticias que les dejará muy contentos, muy felices, serán de gran gozo. Su Salvador acaba de nacer en Belén, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Esa es la noticia que trae. Entonces ya vemos el nacimiento de Jesús. Ya todo esto lo hemos aprendido, y a donde quiero llegar yo es cuando comienza el ministerio de Jesús. Acuérdese que a los 12 años es la última aparición de Jesús en la Biblia, y ahí hay un silencio, y en ese silencio hay que hacer silencio también, porque hay gente que especula qué hizo Jesús durante sus 12 años a los 30 años. A los 30 años fue el comienzo de Jesús, y eso usted lo puede encontrar en Hechos, si usted gusta leer el libro de los Hechos. El comienzo del ministerio de Jesús nos da una cátedra de obediencia. Repito, Jesús comienza dándonos a nosotros una gran, y dije cátedra, o sea, una gran enseñanza acerca de la obediencia. Recuerde, Jesús era 100% divino, 100% humano. Él traía las dos divinidades, o sea, él era humano como nosotros, pero también tenía esa destreza que venía directamente del Padre. Era el mismo Dios encarnado. Era el mismo Dios caminando entre los hombres. Pero Él nos da una enseñanza a nosotros, y yo quiero que vayamos por partes, porque quiero que entendamos y aprendamos de la Biblia. Todos juntos vamos a aprender. En el capítulo 1 de Juan, versos 29 y 30 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, entienda, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo creo que usted entienda algo. Cuando María sale embarazada, María va a visitar a Elizabeth. Elizabeth es la madre de Juan el Bautista.
Juan el Bautista aproximadamente, o Elizabeth tenía 6 meses aproximadamente de embarazo. Dice que cuando María entra ya embarazada y saluda, el niño que estaba dentro de Elizabeth, que era Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo, pegó un brinco y dice la Biblia que fue bautizado desde el vientre de su madre. Entonces Juan aquí está diciendo antes que yo ya era. ¿Qué nos da a entender aquí Juan? Número uno, él dice, ahí viene el Cordero de Dios. Ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el único que puede quitar pecados? Pues Jesucristo, o sea, Dios. Si solo Dios puede quitar pecados, y esta es una de las controversias de algunas sectas que creen que Jesús no es Dios. Entonces Juan está confirmando, diciendo, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados si no solo Dios? Pues entonces queda claro que Jesús era Dios. No hay otra alternativa ni hay que buscarle más, como dice por ahí, 5 patas al gato, ¿verdad? Jesús era el mismo Dios, es el único que tiene la autorización de quitar pecados. Nadie más puede tener esa autorización sino que Jesús. Número 2 que veo acá es que Juan dice, el que era antes que mí, o sea, este es el que yo les había hablado, ¿ok? Este es el varón, y que él, cual es antes de mí, porque era primero que yo. Humanamente, Juan nace 6 meses, o sea, le llevaba una ventaja a Jesús en lo que era el nacimiento. O sea, cuando Juan nace, Jesús tiene solo 3 meses de embarazo, su madre María. O sea, María tenía 3 meses de embarazo cuando Juan el Bautista nace. Pero Juan aquí dice, él era primero que yo. O sea, humanamente esto no encaja, ¿verdad? Pero lo que Juan está diciendo que Jesús era desde el principio. Y este Juan del que estamos hablando acá no era el Juan, el discípulo de Jesús. Acuérdense, Juan el Bautista era otro Juan. Entonces Juan reconoce, número 1, que era el Cordero de Dios. Número 2, que era Dios, el que quitaba el pecado del mundo. Número 3, reconoce que Jesús estaba desde el principio. Juan dijo, aquí viene el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora bien, vamos a Mateo, ahora capítulo 3, verso 13 al 15. Dice, mire, esto es lo interesante. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Estas son preguntas que le hace Juan a Jesús. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó bautizar. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerle a usted que nos está viendo en esta hora, es la pregunta que me hago yo mismo y nos hacemos todos. ¿Por qué Jesús se bautizó? ¿Por qué tuvo que bautizarse Jesús? Si Jesús era el mismo Dios, ya lo hemos hablado anteriormente, Él era el mismo Dios, necesitaba bautizarse, necesitaba sumergirse en las aguas. Bueno, vamos, en el verso 3, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Tenemos aquí el relato del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo primero que hizo al comenzar su ministerio. Respuesta. Aquí está la respuesta de esta pregunta que yo acabo de hacer. Mire, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Lo que Jesús está diciéndole al pueblo de Israel es, yo les voy a demostrar que yo soy el sumo sacerdote. Porque cuando los sacerdotes judíos se consagraban a su oficio, eran lavados por aguas. En Éxodo capítulo 29, verso 4 dice, y llevarás, le dice Dios a Moisés, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los levantarás y los lavarás con agua. Entonces esto es muy interesante que nosotros podamos entender. El ministerio de Jesús como sumo sacerdote le está diciendo al pueblo de Israel, yo soy el sumo sacerdote y para comenzar el ministerio tendré que ser lavado con agua. No lo necesitaba, pero necesitaba dejarle conocer al pueblo que él era el sumo sacerdote, que él venía a hacer el papel del sumo sacerdote. Por lo consiguiente, él necesitaba bañarse con esa agua, no porque estaba sucio, sino porque darle a conocer al pueblo de Dios que él era el que iba a comenzar ahora
el sacerdocio de nuestro sacerdote. Nosotros debemos de practicar en primer lugar en estos versículos que Jesús toma esta iniciativa para dejar saber su comienzo ministerial. Jesús tomó parte de un decreto al que sometió como la gran cabeza, o sea, se sometió como la gran cabeza de la iglesia, que debería de ser siempre honrado por quienes profetizamos o profetizan o profesamos ser cristianos. O sea, Jesús sale a bautizarse porque él está diciéndole al pueblo: yo soy el sumo sacerdote y voy a demostrar a todos los judíos que yo soy el sumo sacerdote. Ahora yo pregunto, ¿será que Jesús necesitaba ser bautizado? De ninguna manera. Él era el divino, él era el enviado de Dios, él era el mismo Dios. Todo lo que Jesús hizo lo hizo con un propósito y por un propósito. Segunda pregunta: ¿por qué nosotros no queremos ser bautizados o hacer lo que Jesús hizo? ¿A poco nosotros somos más que Jesús? ¿A poco nosotros nos creemos más que Jesús? No, nosotros no necesitamos eso. Ya nosotros somos llenos del Espíritu Santo. No, pero valga aclarar esto, que el bautismo no te lleva al cielo, el bautismo no te lleva a la salvación, pero es un mandato que Jesús dio. Entonces, pero eso lo vamos a hablar en otra oportunidad. Porque a veces nosotros queremos hacer las cosas, pero por eso que es muy interesante. Mire, sigamos las reglas de la Biblia, sigamos lo que la Biblia dice, hagamos lo que Jesús hizo. Porque nosotros estamos siguiendo a veces rudimentos de hombres o doctrinas de hombres. Alguien que dice, tuvo una revelación y dice que Dios ya, nosotros no necesitamos bautizarnos, porque somos ya bautizados por el Espíritu Santo. Pero es una regla que está ahí. Y le digo por qué. Mire, si nosotros vamos a ver al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era Saulo de Tarso, ¿no? Y en el capítulo 9 de Hechos, usted va a encontrar ahí la historia de Pablo, o sea, de Saulo persiguiendo a los cristianos. En esa persecución que lleva, usted le hace el capítulo 9 de Hechos, Pablo se encuentra con Jesús. Y al encontrarse con Jesús, es derribado, cae al piso, le quedan unas cosas en los ojos, no puede ver. Y luego Dios le da una visión a Ananías, usted lo puede leer en el verso 10 del capítulo 9, y en esa visión que le da le dice: ve y ora por Saulo, que está en cierto lugar. Entonces, cuando Ananías, aunque iba con un poquito de temor, llega y ora por Saulo de Tarso, Saulo le pasa lo siguiente, en el verso 18, usted lo puede leer del capítulo 9 de Hechos, dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Qué es lo primero que hace Pablo? O sea, Saulo en este momento, lo primero que él hace es bautizarse. Note cuán importante es entender las cosas de Dios. O sea, Saulo dice: no, yo no voy a ser un evangelista, yo no voy a agarrar el ministerio sin antes hacer lo que Jesús hizo. O sea, ¿a quién sigue usted? ¿A quién está siguiendo usted? ¿A un pastor, a un líder, a un eclesiástico, a un, no sé? No, usted tiene que tener como ejemplo y base fundamental a Jesucristo. Moisés dice que siguió a Dios como viendo al invisible. O sea, Moisés siguió a Dios como viendo al invisible. Tenemos, mire, yo le recomiendo que leas el libro de los Hebreos. Ahí usted va a encontrar al sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro guía, Él es el que nos enseña cómo se debe caminar en este mundo. No se deje llevar por lo que la gente dice, déjese llevar por lo que el manual, la palabra de Dios dice. Nos enseña a nosotros el apóstol Pablo que para comenzar un ministerio yo me tengo que bautizar. Dice bien clarito aquí que desde que se fue abierto los ojos, que tipifica la venda que se nos es quitado, porque a veces nosotros estamos ciegos espiritualmente y al venir a Cristo esa venda se nos es quitado, y al quitarse esa venda nosotros tomamos decisiones pensantes, decisiones como las que tomó Jesús. Pablo dice que levantándose inmediatamente lo primero que hace es irse a bautizar. Lo primero que él hace es bautizarse. Por eso que él tenía bien claro, y en 1 Corintios capítulo 11 verso 1 dice: sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Ahora, ¿a quién está imitando usted? Si me está imitando a mí, bueno, quizá para agarrar algo bueno de mí, no sé, o probablemente no sé. Pero yo espero en Dios que usted imite a Cristo. Ahora, para imitar a Cristo tenemos que entender dos cosas. Sí, porque
también aquí hay que ser bien estratégico. Hay gente que dice, no me imite a mí para imite a Cristo, pero si Cristo se tiene que reflejar en mí, Pablo dice, espérate, yo no te voy a mostrar a Cristo, no lo veo, te voy a demostrar a Cristo a través de mi persona. Entonces hay mucha gente que usa esta excusa barata de decir, yo soy un ser humano, no me veas a mí, mira a Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Si no es a través de tu persona. O sea, en otras palabras, si tú vas a imitar a Cristo, tienes que imitarlo a través de una persona, a través de un líder, a través de una persona que te está guiando. Entonces, esa persona que es un líder tiene que ser un imitador de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, ustedes deben de imitarme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, esa es la responsabilidad de un padre, de un líder, de una persona que está en eminencia eclesiástica, por supuesto. Una persona que está en el liderazgo tiene que ser un imitador de Cristo. No puede andar de rebelde, peleando con todo el mundo o haciendo escándalos cuando usted es un imitador de Cristo. Porque los que están viéndolo a usted, están viendo a Cristo a través de usted. Vamos entendiéndonos, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, qué bueno. Ahora, Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Miren Lucas capítulo 4, verso 1. Lucas 4, 1. Quiero avanzar. Jesús, lleno del Espíritu Santo, esto fue después del bautismo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús, lleno del Espíritu, después de ser bautizado, yo no le voy a leer todo eso, usted lo puede leer en el capítulo 4 de Lucas. Dice que después de ser bautizado fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Mire, aquí muestra la obediencia de Jesús. El Espíritu Santo lleva a Jesús al tentador, dicen algunos eruditos. Pero el tentador fue que aprovechó esa oportunidad de Jesús estar en el desierto ayunando 40 días y 40 noches. Y mire qué casualidad que el diablo siempre es tan astuto porque busca tu debilidad, busca en el momento que estás más vulnerable. En el último día que Jesús está cumpliendo este ayuno, se le aparece el diablo. Y aquí vamos a ver, y con eso quiero cerrar, vamos a ver estas preguntas o estas interrogaciones que le hace el diablo y cómo responde Jesús. Conociendo a Jesús, la intención de este estudio es que conociendo a Jesús nosotros lo vamos a conocer para aprender de Él. Porque déjeme decirle que usted y yo vamos a ser tentados en cualquier momento. Y tenemos que aprender de quien yo le estoy hablando, que es Jesús, para poder responder correctamente. Aquí vamos. Lucas retoma la preparación de Jesús para el ministerio. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Lo vemos en el verso 1. Entonces, el enemigo se aprovechó de esto, que ya lo dije. Vemos la obediencia de Jesús, que fue llevado por el Espíritu. La palabra traducida, llevado, es la misma que encontramos en Romanos capítulo 8, verso 14. Mire lo que dice. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién es el que lo guía a usted? O sea, Jesús está diciendo acá, mire, yo les voy a demostrar que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy hijo de Dios. Porque todos ustedes que dicen ser hijos de Dios, representantes de Dios en la tierra, ninguno es guiado por el Espíritu Santo. Todos ustedes hacen lo que se les da la regalada gana. Nadie, ninguno de ustedes quiere someterse al Espíritu Santo. Y ese es el problema de nosotros en este tiempo. ¿Por qué cree que hay tanto changarro por todos lados? Porque nadie se quiere someter a alguien. Porque nadie quiere someterse a ninguna persona, mucho menos al Espíritu Santo. Si usted no se somete a una persona que usted está viendo, dígame cómo usted se va a someter a Dios que no lo ve. Entonces, esto es lo que Jesús está diciendo. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo o por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea, ¿quiénes somos los que somos guiados? Porque mire, es bien fácil decir, a mí el Espíritu Santo me dijo. Pero eso lo dice todo el mundo. ¿Y cómo a mí me confirma que el Espíritu Santo te lo dijo? Ahí es donde tiene que entrar el discernimiento en la otra persona. Pero muchos están usando al Espíritu Santo como excusa para salir y decir, a mí el Espíritu Santo me dijo que me fuera para allá, que me fuera para acá, que me fuera por allá. Entonces tenemos que entender que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Pero tenemos que someternos al Espíritu Santo. Prosigo. Miren, en Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, nosotros somos de las personas que tenemos que ver determinadamente
cómo somos guiados. En este pasaje dice, andad por el Espíritu, es decir, vivir, comportarse conforme a la voluntad de Dios. Así el apóstol Pablo dice, inicia que el creyente debe estar lleno y controlado por el Espíritu de Dios y no por las pasiones carnales ni las ambiciones personales o aquellas ambiciones que nos quieren llevar a nuestro lucro personal. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, y aquí es donde dije que quiero enfatizar acerca de el enemigo, cómo ataca a Jesús y cómo Jesús responde. Algunos dirán, es que el Espíritu Santo que tuviera en poco más la experiencia, porque fíjese que es interesante esto, porque yo quiero comentar esto aquí rapidito. Cuando nosotros empezamos un ministerio y somos atacados por el diablo, decimos, Dios mío, pero me vino a atacar en el momento que yo no tengo experiencia. Entonces Jesús nos está diciendo a nosotros, mire, para que comience bien la cosa, tú tienes que arrancar bien. Tú tienes que arrancar con el pie derecho. Entonces muchos dicen, no, es que yo no tengo experiencia. Pero vamos, el diablo tienta a Jesús y él responde con la palabra de Dios. Aquí hay algo que vamos a remarcar, que es los tres textos citados por Jesús cuando el diablo lo tienta, y vamos a verlos en el momento y por qué Jesús cita la palabra y dónde los encontramos en el Antiguo Testamento. Creo que me quedan unos cuantos minutos. Veamos lo que pasa. En Mateo capítulo 4, Mateo 4, verso 3, dice, entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Mire que en el momento que Jesús tuvo hambre, se aparece el diablo. Por eso es que el diablo es es tan malo que siempre llega en el momento que tú estás pasándola mal. Y viene con una palabra interesante, le dice, si en realidad eres el Hijo de Dios, como quien dice, diciéndole a Jesús, ¿sabes qué, diablito? Te voy a demostrar que soy el Hijo de Dios. Pero Jesús ahí nos enseña a nosotros la humildad de Jesús. ¿Y cómo Jesús responde? Dice, en el momento que Jesús tenía hambre, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, y como dijera un buen caribeño, y es fácil, 40 días y 40 noches, no es nada fácil ayunar. Mire, el diablo se acerca y le dice, si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena. Y aquí viene la respuesta de Jesús. Mira la respuesta. Y quiero compartir esto porque yo quiero que aprendamos. En momentos de dificultad, en momentos que nos encontremos en una prueba, ¿cómo vamos a contestar nosotros? ¿Cómo respondemos? ¿Llamamos al líder? ¿Llamamos al pastor? ¿Buscamos a quien nos ayude? No, nosotros tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros leemos su palabra. Mire la respuesta que Jesús da en el verso 4 del capítulo 4 de Mateo. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la respuesta de Jesús cuando el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. ¿Usted cree que Jesús no lo hubiera hecho? Claro que lo hubiera hecho. Pero entonces se rompe, hubiera cortado Jesús el propósito por el cual vino a la tierra. Deuteronomio capítulo 8, ahí está. Y dice, mire, Jesús le dice, escrito está. ¿Y dónde está escrito? En Deuteronomios 8, verso 13, dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces Jesús está citándole un pasaje bíblico al diablo y le dice, oye, tienes hambre, ¿verdad? Pero si eres el Hijo de Dios, demuéstralo, haz que se conviertan en pan. Y Jesús responde con la palabra de Dios. Segunda pregunta o segunda trampa. Dice el 5 y el 6 del capítulo 4 de Mateo, después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán por sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Respuesta de Jesús,
Vea, las trampas del diablo. Por eso luego conozcamos a ese Jesús y aprendamos de Él, porque Él es el que nos enseña a nosotros. Mire la respuesta que le da. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Jesús le está respondiendo con la palabra de Dios al diablo. Y cuando Jesús dice escrito está, ¿a dónde está escrito? Vamos al Antiguo Testamento. Deuteronomios capítulo 6, verso 16 dice, no tentarás a Jehová nuestro Dios como lo tentasteis en Masah. O sea, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Se da cuenta que Jesús conocía todas las escrituras y está respondiendo como debe de responder. Entonces nosotros cuando encontremos a una trampa que nos ponga el enemigo, tenemos que responder con la palabra y no respondamos altaneramente peleando con las personas. Ay, ¿qué tú te crees? Yo te voy a demostrar que soy cristiano. ¿Sabes qué? Ven, te voy a demostrar que sí soy un hijo de Dios. No, hombre. Escrito está. Tercera trampa del diablo. Mateos 4, versos 8 y 9. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Y le dice, te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Respuesta de Jesús. Oiga lo que dice, Mateo capítulo 4, verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está. Por eso es muy importante que conozcamos a Jesús. Ahora, ¿dónde está escrito? Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, por su nombre jurarás. A Él solo servirás. Por eso es muy importante estudiar las Escrituras, conocer a Jesús. Que está en la palabra. Por eso es que es muy importante cuando usted tenga que responderle a algo, respóndale a través de la palabra, a través de su palabra. Y para cerrar, para concluir, todo lo que Jesús ha citado corresponde al mandamiento del Señor para Israel mientras estuvieron en el desierto. Este pasaje es una manera de recrear el éxodo de Israel. Yo quiero que me ponga atención en esto, para reiniciar definitivamente el camino a la redención, de lo cual Israel no fue testigo. Por eso que Jesús les está diciendo, número uno, les voy a demostrar, me voy a bautizar porque les voy a decir a ustedes que yo soy el sumo sacerdote. Cuando en el desierto, ahí mismo, se le da a Aarón, que iba a ser el sumo sacerdote, fue llevado al tabernáculo para ser lavado con agua. Jesús hace lo mismo, se va y se bautiza y le está diciendo, yo voy a comenzar un sacerdocio nuevo. Amén. Así que es muy interesante que nosotros, si queremos conocer quién es Jesús, debemos conocer sus hechos, no para tenerlos en nuestra mente o en nuestra memoria, son para aprender de Él y vivir como Él vivió. Acuérdese de esto, ¿a quién estamos imitando? Nunca olvide, usted no puede imitar a quien usted no conoce. Por eso es muy importante que conozcamos a Dios. Usted no puede imitar a alguien que no conoce. Tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer a Jesús para imitarlo. Así que yo espero en Dios que esta palabra haya sido de mucha bendición para su vida y que hoy usted pueda reflexionar y decir, ¿de verdad conozco a Jesús? ¿Estoy imitando a Jesús? Mire, si conocer a Jesús es para imitarlo, no para tenerlo en un cuadro o para decir que está en nuestro corazón o para decir, como dice mi hijo más pequeño, está allá y está aquí. No, es para accionar. En tiempos de crisis, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo está nuestro anhelo? Por eso yo digo, en estos momentos difíciles, es cómo realmente nosotros debemos de dar a conocer a ese Jesús. ¿Cómo estamos reaccionando en nuestros tiempos de crisis? ¿Estamos reaccionando locamente? ¿Estamos reaccionando con sabiduría? ¿Sí? ¿Estamos usando los métodos correctos? Ay, no, yo soy el super fe, yo no voy a usar máscara, yo no voy a usar nada. No, tenemos que hacer las cosas como deben de ser, con sabiduría y con entendimiento. Ay, yo creo en un Dios vivo, yo también creo en un Dios vivo, pero yo tengo que hacer lo que está a mi alcance.
Así que en esta noche yo quiero orar por ti. No sé cuál es tu necesidad. Probablemente estás pasando momentos difíciles. Necesitas, te está atacando el diablo. Te está atacando a través de tus hijos, a través de tu esposo, a través de tu esposa. Ya no pueden estar juntos en la casa. Te está llegando el problema de la economía, sí, porque todos estamos pasando momentos difíciles con la economía. Y eso también trae presión y trae estrés. Descansa en Dios, conoces a Jesús. Conoce cómo le respondes tú a la economía, cómo le respondes tú a los problemas que te están atacando, que están tocando tu puerta. Conoce a ese Jesús y aprendamos de Él. Hagamos lo que Él hizo. Como dijo el apóstol Pablo, imitémoslo a Él. Imitemos a Jesús. Que nuestros hijos vean que nosotros somos imitadores de Jesús. Que nuestra familia vea que somos imitadores de Jesús. Que no digan, para ser como fulano, mejor no soy nada. Ese es un hipócrita, en la iglesia es uno y afuera es otro. No, tenemos que ser personas que imitamos a Jesús. Conozcámoslo, pero conozcámoslo con el derecho de imitarlo. Por eso hoy te invito, conoce a ese Jesús. Atrévete a dar un paso de fe. Atrévete a creer en Él. Atrévete a conocerlo. Tú sabes quién es Él. Claro que sabes. Pero no queremos muchas veces hacer lo que Él hizo. Por eso que estamos siempre tartamudeando. ¿A quién sigues? Yo sigo a Jesús. Yo soy un discípulo de Jesús. Padre, yo te doy gracias por ese grupo de personas que están viendo este video. Aquel que en este momento está pasando un momento difícil, Señor. Que él pueda tener un encuentro contigo. Acuérdate, Señor, de él. En este momento difícil de circunstancias de crisis, Señor. Donde estamos siendo bombardeados, Señor, por virus, por cosas malignas que están llegando de un lado y otro, terremotos, rumores de guerra, Señor. Tantas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Necesitamos conocerte más a ti, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a conocerte, a encontrarnos contigo, para imitarte a ti, Señor, para conocerte a ti con tanta seguridad, Señor. Padre, gracias te damos por esa palabra tan linda que compartimos hoy, Señor. Bendice a las personas que están viendo este video. Señor, gracias por ellos. Glorifícate en sus vidas, contesta las peticiones de su corazón. Mira a todas esas personas que están ahí, Señor. Tú conoces su corazón. Todos ellos, Señor, tienen un nombre y tú los conoces. Y todos ellos están puestos en la palma de tu mano, Señor. Cuídalos y protégelos. Si quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, repite esta oración conmigo. Di, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que te necesito. Sé que moriste en la cruz del Calvario. Ven, repite conmigo. Y que fuiste sepultado, pero el tercer día resucitaste. Y hoy estás a la diestra del Padre abogando por mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que de ahí se borre. Entra en mi corazón y mora en mí. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a ser una persona de bien. Si hiciste esta oración, déjame decirte que tú eres parte de la familia de Dios. Tú eres parte de la familia de Dios. Acércate a una iglesia donde se te predique la verdad del Evangelio. Donde se te hable que Jesucristo sana, salva y liberta. Donde que fuera de Él no hay nada. Nadie te puede llevar al Padre, solo Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si quieres ver los anteriores videos, lo puedes encontrar en YouTube buscando Marvin de Mayorga. Y de esa forma puedes escucharlos y compartirlos. Que Dios bendiga tu vida y que Dios te proteja en todo momento. Muchas gracias y que Dios le bendiga.